¿Quieres ganar todas las Yurei y así conseguir esas ricolinas gemitas? Esto es una mierda. Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Entonces no te pierdas este video que veremos el top 6 de monstruos de Yurei Mountain y la estrategia que debes utilizar para ganar. Así que empezamos. Número 6. En este puesto tenemos a la bestia mitológica Cocatris. Es un dragón con cabeza de gallo. Se dice que esta criatura nace de un huevo de un gallo. En la mitología tiene la habilidad de matar solamente con la mirada, pero en el juego de Knight Online no. Si tienes suerte de encontrarte con este mob en Yurei, quiero decirte que es uno de los más sencillos de matar, pues el daño básico que inflige el Cocatris ronda entre 2000 a 3000 puntos de daños, siempre y cuando cuentes con 700 puntos de defensa. Este mob tiene poca defensa, así que no hay problema si es que lo atacas solo, pero si no tienes buff, ten algo de cuidado. Su habilidad especial es el rayo paralizador. Este skill te detiene hasta por 5 segundos, en los cuales no podrás atacar y mucho menos moverte. Además te elimina el Swift. Al ser muy débil y su habilidad no tan fuerte, puedes destruir al Cocatris en conjunto, siempre y cuando tengas un buen party con jugadores muy fuertes. Si no, no te preocupes, tan solo basta lurearlo un poquitín y atacarlo. No te preocupes si es que uno más se aproxima. Número 5. En este punto encontramos al Red Dragon Hatchling, que en español se traduce como cría de dragón rojo. Los lugareños mencionan que el Felancor se dirige a Yurei, que se encuentra en las montañas de Delos, para dejar sus huevos de dragón. Estos bebé dragón aún no tienen la capacidad de volar, es por ello que no pueden salir del laberinto. Se alimentan de cazadores de tesoros que llegan a la montaña Yurei buscando gemas y oro. No te dejes engañar por su apariencia. Estas bestias hacen un daño aproximado entre 2000 a 3000 puntos de HP. Además son capaces de lanzar fuego en área. Sin embargo, el daño no es tan alto, aproximadamente entre 300 a 400 puntos. No tendrás problemas en destruirlo salvajemente con brutalidad, pues su defensa no es tan fuerte como su madre Felancor. Lo que te recomiendo es lurearlo y hacerlos polvo. Número 4. Lilith representa a las hijas de la primera esposa de Adam llamada Lilith. Esta dio a luz a infinidad de vampiros y demonios. Estos demonios de sexo femenino encarnan la belleza maligna, el adulterio y la fornicación pasional. Su habilidad especial es la de seducir a los hombres mientras duermen y así liberarlos de su prisión corpórea. Pero tranquilo compañero, a ti nadie te va a seducir en Yurei. En Knight Online la podemos encontrar en lo profundo de la montaña Yurei. El ataque básico puede llegar a infligir unos 700 a 900 puntos de HP si cuentas con 1000 de defensa aproximadamente. La habilidad especial de esta criatura es en área, muy parecida al skill level 45 de Mago de Fuego llamada Inferno. Esta técnica no inflige mucho daño, sin embargo la utiliza muchas veces en un corto periodo de tiempo y deja un veneno que se puede acumular. Si no cuentas con una buena priez, es muy posible que tus puntos de vida lleguen a 0. La resistencia de Lilimu es muy baja y es muy fácil destruirla. Lo que te recomiendo es que lo lurees y lo destruyas muy fácilmente, no hay más complicación detrás de ello. Número 3. El Lich King es un mago que gracias a sus poderes y el deseo de alcanzar la vida eterna, se convirtió en un muerto viviente a través de un ritual muy complejo. Se encuentra en un estado de descomposición avanzada, mostrando hasta los huesos. Esto le permite vivir sin comer, sin dormir o que les afecte alguna enfermedad. Los Lich suelen ser criaturas muy malas, extremadamente inteligentes, autónomas y muy poderosas. Estos magos están dotados con voluntad propia, al contrario de los zombies que no tienen ninguna voluntad en particular. En Knight Online estas criaturas son muy poderosas, no por su ataque físico ni por su resistencia, sino por la habilidad de drenar maná en grandes cantidades y de manera muy rápida, además con todos los que se encuentran alrededor. Esta habilidad única se activa solo si recibe un daño a distancia. La estrategia para eliminar a Lich tiene que realizarse con mucho cuidado. Solo un miembro de party debe lurearlo. Una vez que se haya causado daño a Lich, se debe correr hacia las escaleras rápidamente. El monstruo debe llegar aproximadamente a 4 cuadrados de distancia desde las escaleras. Una vez aquí se debe atacar a corta distancia.
Si la distancia es mayor, se corre el riesgo de que otro Lich se acerque y será imposible liberarse del drenaje de maná. La única solución es volver a empezar de cero, pero mientras lo hagas, el tiempo corre y tus posibilidades de llegar al Devavir se disminuyen. Número 2. El Minotaur es un monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Fue encerrado en el laberinto ubicado dentro de la montaña de Yurei, que es lo único que lo puede retener, pues carece de inteligencia como para encontrar la salida. Por años, 4 parejas de humanos y orcos eran llevados a diario para que el Minotauro se alimente. Estos vagaban por el laberinto hasta que el Minotauro los encontraba y los asesinaba. Estas personas seguramente ofrecerán cualquier tipo de ayuda a quienes les prometan liberarlos. En Niolai, este es el segundo monstruo más poderoso de Yurei Mountain. Primero por su ataque básico, que puede llegar a infligir entre 3000 a 4000 puntos de daño. Advertencia: no le ataques sin buff, que aseguro te destruye. Por otro lado, su habilidad especial es muy peligrosa. Lanza un ácido corrosivo que inflige daño por segundo, aproximadamente unos 300 puntos de daño de manera constante. Y eso no queda ahí, este veneno es acumulable. Si te llega a envenenar 3 veces, aproximadamente perderás 1000 puntos de vida por segundo, sin contar con el ataque básico. Cabe resaltar que esta habilidad solo se aplica a un miembro del party, es decir, no es en área. La estrategia para vencer al Minotaur es similar al Lich: lurearlo hasta el cuadrado número 5 y acabarlo lo más rápido posible. No te atrevas a atacar si hay 2, porque fácilmente entrarás en un ciclo de muerte interminable. La resistencia del Minotauro es superior en relación a los otros mobs. Esto, junto a su daño básico brutal y su ataque especial, hacen del Minotauro un monstruo temible. Espero que no te encuentres con uno de ellos en tu expedición a Yurei Mountain. Número 1. Los Bone Dragon se levantan de los cadáveres de las crías de los dragones que fueron brutalmente asesinados por las expediciones de los guerreros. Estos dragones renacen de sus huesos gracias a la poderosa magia de los Lich, que se encuentran muy cerca. Estos cuerpos comparten algunas características de los Lich: se vuelven extremadamente violentos y destruyen a cualquier ser vivo que se acerque, pero no se alimentan de ellos. Los dragones huesos son criaturas muy poderosas, son capaces de luchar solos contra ejércitos pequeños. En Niolai, este es el monstruo más poderoso en comparación a los que he mencionado, por su ataque básico, la habilidad especial y su resistencia. Su ataque básico inflige un daño entre 3000 a 4000 puntos, con 1000 puntos de defensa aproximadamente. Si tienes menos de 10000 de HP, trata de atacarlo con Slice Combo, es decir, atacar corriendo y no quedarte estático frente a él. Su habilidad especial es la más poderosa, puede destruir a todo un party en segundos. Esta consiste en lanzar un ácido que hace daño por segundo entre 300 a 400 puntos de HP. Pero lo extraordinario es que puede lanzarlo a todos los miembros del party que se encuentren alrededor de este monstruo. Esta habilidad es acumulable, es decir que con 3 ácidos lanzados o más, todo el party perderá hasta 8000 puntos de vida por segundo en conjunto. Su resistencia es la más poderosa, aunque los magos pueden ser sus peores enemigos. La estrategia a utilizar es que un miembro del party lo luree, apenas haya infligido algo de daño, corra hasta las escaleras y luego atacarlo desde la menor distancia posible para que no se active su habilidad especial, que solo lo utiliza cuando es atacado a larga distancia. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía, caballero. No te pierdas la segunda parte de este video y nos vemos. ¡Adiós!